Señor presidente, hemos recibido una comunicación del señor Mauricio Campuzano Soto, gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Codelco, mediante el cual informa el procedimiento por el cual Codelco entrega copia de las actas de directorio de Cochilco, el cual fue solicitado en la reunión del día lunes 30 de septiembre, sesión en realidad del lunes 30 de septiembre, por la presidenta de esta comisión, diputada señora Chicardini. Asimismo, señor presidente, hemos recibido un reemplazo, mediante el cual se nos comunica que el diputado señor Noman será reemplazado por el diputado señor Gustavo Sangüesa para los efectos de la sesión del día de hoy. Señor presidente, terminada la cuenta. ¿Me permite sobre la cuenta? Por favor, secretario. Sobre la cuenta. Es probable, entiendo que no viene el diputado señor Silver y la señora Chicardini, por lo que nos podrían llegar reemplazos posteriores a la lectura de la cuenta, iba a decir a la lectura de la cuenta. Si así fuere, ¿lo ven en su oportunidad o va a ser en su momento? Okay. Si viene Walker, sí. Todos son bienvenidos, los otros los Rosa. Rosa no vamos a hacer. No se me chasconee, señores diputados. No, usted tampoco. Mucho. Sigamos. Presidente, me pide la cuenta. Sobre la cuenta. Pablo. Por favor. Gracias, presidente. Sobre la cuenta. Oiga, presidente, saber, por su intermedio, preguntarle al secretario en qué quedó finalmente la segunda patita de la reunión con Codelco. Solo informar, yo sé que algunos no pudieron estar toda la reunión, es que efectivamente quedaron dos temas muy importantes, que es lo que la situación con El Salvador y la situación sobre las fundiciones, quedaron totalmente pendientes, no ni siquiera se expuso por parte de Codelco, así como también quedaron por resolverse las dudas que planteamos ese día en la reunión, como la misma que usted planteó. Por lo tanto, saber para cuándo quedó fijada esa sesión en donde van a venir ahora hacia acá las mismas personas de Codelco, los ejecutivos de Codelco que estaban ahí, a dar el cumplimiento de lo que faltaba por exponer y las respuestas. Presidente, gracias. Presidente, hubo dos acuerdos respecto a ese tema. El primero es la concurrencia, como señala el diputado Cort, de los ejecutivos de Codelco a sesión. Estamos esperando que don Mauricio Campuzano nos comunique la agenda, porque les corresponde reunión de directorio a Codelco y no tenía clara la fecha. Y el segundo acuerdo es aceptar la invitación formulada por Codelco a visitar Chuqui subterránea dentro, probablemente sería el primer viernes del mes de noviembre. Eso es, presidente. ¿Comentarios sobre la cuenta? Chuquicamata, sí, Calama. Bien, entrando a la orden del día, si le parece a los señores diputados, secretario, por favor, sí. Tenemos en tabla votación sobre el proyecto de medidores eléctricos. Señor presidente, corresponde votar en particular los proyectos de ley refundidos relativos al cambio de medidores eléctricos, boletín 12.440-08 y siguientes. Tienen en su poder un comparado de una carilla y procede a votar en primer término el artículo primero con las indicaciones de la columna de mano derecha, es decir, la indicación de las diputadas Cid, Olivera y Osandoni y de los diputados Desbordes y Guren, que nos acompaña, para modificar el artículo 139 bis propuesto en la primera columna, la expresión la obra por de ellos, y para incorporar a continuación del punto seguido la siguiente frase, comillas, igualmente cuando se realicen con ocasión de cambios en la tecnología que afecten al usuario. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra? Diputado Gaone. Presidente, el lunes pasado, tal como acordamos en la comisión anterior, nos reunimos en el Congreso en Santiago, en comité, y acordamos algunas indicaciones, tanto rechazar la comisión, o sea, quiero decir la indicación al artículo 1 y también aprobar otra indicación que acordamos, redactamos en conjunto. Entonces,
me gustaría que el Ejecutivo nos pudiese un poco relatar con mayor detalle las aprehensiones que tuvieron ustedes y un poco el acuerdo que llegamos, y también el diputado Vidal tiene algunas cosas que decir al respecto. Entonces, antes de iniciar la votación, me gustaría que, para que tuviéramos todo claro, porque esto tiene que ir a la sala, y que tuviéramos todos de acuerdo en esta votación, que estamos más aún cuando no están todos los diputados miembros de la comisión. Muy bien, se ofrece la palabra al Ejecutivo, por favor. Sí. Presidente, Silencio, por favor. por su intermedio a la comisión. Hacerles presente que efectivamente del análisis que hemos estado haciendo, que esta comisión, tanto como la comisión investigadora sobre el particular, ha recibido en especial del señor superintendente de electricidad y combustibles, hemos podido ya dar por asentado que al menos a juicio del gobierno no se han producido cambios, no se han podido o no han debido producirse cambios de medidores en virtud de la ley 21.076, toda vez que la hipótesis del llamado cambio normativo, esto es, el reemplazo de un medidor por otro que cumpla lo dispuesto por la ley, por los reglamentos, por ejemplo el de la ley eléctrica, asimismo por la norma técnica de calidad de servicio en sistemas de distribución y por el anexo técnico, más los procedimientos que este último establece, dado que no se han podido verificar, sobre todo dado que el anexo, como todos ustedes saben, fue publicado solo hace unas semanas, mal podría haberse producido antes de todo esto un cambio por este motivo. Asimismo, les indicábamos que tampoco vemos que el problema sea de pura propiedad, toda vez que lo que hay una cuestión de hecho. Medidores que eran de clientes fueron sustituidos por otros que eran de la empresa. Uno puede discutir, y eso es lo que la Superintendencia de Electricidad y Combustible está en estos momentos tratando en un procedimiento administrativo abierto, del cual nosotros no podemos pronunciarnos al respecto, pero sí reiterar lo que ha dicho el superintendente en esta línea. Es una cuestión de hecho, se han solicitado los antecedentes a las respectivas empresas eléctricas, concesionarias de distribución. Esos antecedentes se están allegando, hay algunos recursos, tenemos entendido que se han interpuesto, y la superintendencia ha manifestado su interés, ¿no es cierto?, en resolver esto por la vía administrativa, toda vez que cambios de propiedad propiamente tal no hay. Como les señalaba, fue un medidor de propiedad del cliente que fue sustituido por otro medidor de propiedad de la empresa. Y eso es una cuestión que hay que resolver caso a caso, con los documentos a la vista que se hayan suscrito, y poder resolver de la mejor manera, y que es lo que se ha transmitido, ¿no es cierto?, esta comisión, así como la comisión investigadora reiteradamente, en el mejor interés de los consumidores. ¿Algún otro punto de vista antes de proceder a la votación? Partiríamos por la indicación después del artículo. Diputado Pablo Vidal, por favor. No, gracias, presidente. Pero, preguntar de nuevo, para ser muy explícito respecto del problema que se fue acotando. O sea, lo que señala el Ejecutivo es que, en virtud de la ley 21.076, no se generó ningún traspaso de propiedad. No obstante, sí se generaron cambios de medidores. En algunos casos eran propiedad de la empresa y siguen siendo propiedad de la empresa. Pero en otros casos eran de propiedad de las personas y luego pasan a ser propiedad de las empresas. Eso quiero despejarlo. ¿Así lo entiende el Ejecutivo? Por favor, Ejecutivo. Efectivamente, uno puede ver que hay dos grandes universos de casos. Los casos donde el medidor, antes de la entrada en vigencia de la ley 21.076 y de los decretos tarifarios respectivos, eran de propiedad de la empresa, donde a esas personas se les cobraba un arriendo. Ese arriendo se dejó de cobrar en razón de haberse incluido el costo de estos medidores que se entendían parte de la red de distribución en la tarifa. En virtud de los acuerdos, eso se ha devuelto y no se sigue cobrando. Sin embargo, en esos casos particulares, evidentemente, el medidor siempre fue de la empresa y no se produce una situación de hecho que merezca un análisis particular. El medidor era de la empresa anteriormente, siguió siéndolo y solo varió la forma en que se cobraba. En los otros casos... Claro, porque siempre fue de la empresa. O sea, no hubo... Cuando nosotros vemos que la situación problemática está, que es lo que está resolviendo la SEC hoy en día, son los casos donde, habiendo sido el medidor de propiedad del usuario,
se cambió por uno de propiedad de la empresa. Y ahí es donde se requiere un análisis casuístico y puntual, ¿no es cierto?, a fin de ver bajo qué supuesto la empresa hizo, bajo qué... ¿Lo hago yo? Hay un Deme problema un ahí. segundo. No, no. Ahí sí. El secretario tiene control de todo. ah. No se preocupe. Incluso el ejecutivo. Prosiga nomás, por favor. Gracias, presidente. De esa manera, nosotros vemos que los casos problemáticos son aquellos donde hubo de hecho un cambio de medidor que implicaba un cambio de propiedad, porque era un medidor de la empresa, comprado por la empresa, llevado por la empresa, y donde el medidor de la persona fue retirado por la empresa. Ujú. Y ese es el caso que la SEC está revisando. Diputado Vidal en dúplica y diputado Corte. Ok, entonces, respecto de esos casos, el cambio de propiedad es de hecho, pero no podría ser establecido entonces un cobro a propósito de ese cambio. Por favor, sí, en la palabra. Eso es algo que la SEC está en estos momentos resolviendo caso a caso, porque hay que ver que la documentación que se firmó, qué compromiso se tomó entre las partes. Sí. Diputado Vidal. De toda claridad para todos. 200.000 casos, el medidor era de la empresa, se cobraba un arriendo, se socializó el cobro de la tarifa, se retrocede, y yo tengo dudas de si es posible restablecer el cobro de arriendo si es que hubo un compromiso distinto entre medio con el cambio de medidor. Que eso ya lo entiendo, la SEC también lo está chequeando a través de instrumentos que se pueden haber comprometido entre las partes. Y otra cosa es los 100 y tantos mil casos de personas que eran dueños de su medidor y que se les cambió el medidor, respecto de las cuales lo que yo he entendido en las últimas sesiones es que el Ejecutivo estaría de acuerdo en que las empresas no deberían cobrarle a las personas el concepto de arriendo respecto de esos 100 y tantos mil medidores, y que la empresa Chilquinta nos confirmó acá que voluntariamente ellos no lo van a hacer. ¿Qué pasa con los de Enel, que son la gran mayoría? Claro, lo que pasa es que esto va a ser a partir de ahora en adelante, desde que esto se despachara. ¿Qué pasa con estos otros que quedaron en el limbo, entre medio? O sea, lo que el Ejecutivo nos comunicó en sesiones anteriores es que esa es la posición del Ejecutivo. Quiero ver cómo eso se refrenda en los hechos. Ejecutivo, antes de la palabra al diputado Cort, por favor. Presidente, en la misma No. línea. le- Primero el Ejecutivo. sí. Es que solo para Bueno. reafirmar lo de. Muy bien. Es que va de la Diputado mano, yo Cort. creo, para que la respuesta sea una. A ver, en la misma línea del diputado Vidal, efectivamente que el superintendente de hecho, fue la gente de Chilquinta, creo que lo que nos aclaró en primer lugar, o la superintendencia, de que del universo de 300.000, para hablar en cifras gruesas, 200.000 era un cambio de, tal como dice que es el medidor de la compañía, lo cambia la compañía. Por lo tanto, no afecciona a la propiedad privada de quien es dueño además de la propiedad, porque el empalme y el medidor está asociado a la propiedad, no necesariamente al cliente. Y en segundo lugar, habían efectivamente 100.000 o 104.000 de estos usuarios que ya están mucho más acotados, a 100.000 y en la región metropolitana. Porque efectivamente tiene que ver con Enel, porque las únicas empresas distribuidoras que hicieron el cambio fue Chilquinta y Enel, y como lo planteó el diputado Vidal, efectivamente Chilquinta lo dijo acá, que ellos decidieron que asumir el costo de ese cambio, por lo tanto queda un beneficio, un nuevo instrumento de medición en propiedad de la propiedad. Pero efectivamente aquí el tema es cómo, si la garantía es que esto resuelva ese caso de los 104.000 clientes que se vieron afectados por una decisión según, y aquí está la pregunta, basado en derecho, y ahí la superintendencia nos dijo que ellos estaban retrotrayendo ya la obligación del cobro, pero no necesariamente del medidor, del costo del medidor. O sea, ¿va a procederse ahora a un arriendo del medidor? No estamos desconociendo de que el medidor sea de propiedad del distribuidor. Pero si antes decía, yo soy propietario de un terreno, de un bien raíz, en donde tiene servicio eléctrico y el medidor es mío, me lo cambiaron por uno distinto, pero ahora el medidor es del distribuidor. Esa es la pregunta. O sea, ¿de quién? Hay un cambio jurídico, finalmente. Pasó el medidor de uno a otro. Y esa persona, esos 104.000 clientes, se podrían ver afectados por decir, oiga, pero a mí me cambiaron por una ley, una situación que yo ahora no quiero que sea así. Y Chilquinta fue muy hábil, creo yo, como distribuidor para sus clientes, dijo, ¿saben qué más? Yo asumo el costo. Pero no hemos escuchado de Enel eso. Entonces, bien. saber de parte del Ejecutivo que eso se resuelva. Muy Gracias, bien. presidente. Por favor, tiene la palabra. El Presidente, Ejecutivo. por su intermedio, respecto del cobro de arriendo,
es de público conocimiento, se ha dicho en esta comisión, que la empresa Enel habría enviado algunos documentos señalando que habían algunos cobros, esos documentos han llegado a varios clientes y la superintendencia emitió una orden de suspender el cobro. Y entiendo que al respecto hay un recurso de Enel pendiente. Jurídico. Un recurso de la superintendencia. Desconozco la naturaleza del recurso, pero tiene que ver con este cobro, probablemente es para invalidar la orden de la superintendencia. En ese sentido, lo que se ha transmitido en todas las instancias es que la intención del gobierno es que esto se solucione primero en beneficio de los clientes, y nosotros entendemos que para poder dar esa solución en beneficio de los clientes, la superintendencia ya está instruida de tomar las acciones que sean necesarias para poder garantizar que si los cambios se hicieron bajo ciertas condiciones, según los documentos firmados por las partes, eso se respete, sin perjuicio de lo que haya pasado con la situación de la ley o las acciones que hubiesen. Y en esa línea, bueno, vemos que la indicación va en ese sentido. De manera que lo que podemos señalarle al diputado Cort, por su intermedio, presidente, es que la superintendencia está trabajando en la resolución de los cobros de arriendo que se han dado en estos casos de Enel. Nosotros no podemos pronunciarnos al respecto porque hay un procedimiento administrativo abierto, pero ciertamente esperamos que la resolución sea en la línea que han transmitido las autoridades de los reguladores en esta comisión. Muy bien. ¿Está claro este punto? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Va a ir a votar? No. Diputado Pablo Vidal, por favor. Habiendo resuelto la operatividad respecto de lo que pasó, creo que tenemos un problema con la propuesta de indicación que habíamos discutido el día lunes. Y es que el Ejecutivo lo que nos comunica hoy día es que la interpretación de ellos es que ningún medidor fue cambiado en virtud de la ley 21.076. ¿Cierto? Eso es lo que dijo don Juan Ignacio. Y lo que dice la indicación es el cambio de medidor efectuado por la empresa distribuidora en virtud de lo dispuesto en la ley. Entonces, no estamos anulando. No resuelve el problema. Entonces, habría que definir primero, la expresión tendría que ser respecto de un marco de tiempo. No respecto de la ley, porque si es respecto de la ley, tendríamos este problema. Y segundo, es que si estamos de acuerdo en el espíritu de la indicación, más allá de esta precisión respecto de si es con la ley o con la fecha, estaríamos hablando de todos los medidores cambiados, todos. No solo los 100 y tantos mil. 800.000. Entonces tendríamos que lo que quiero es que seamos conscientes de que si lo aprobamos, a mí me parece que eso es lo correcto. Pero si estamos de acuerdo, Chilquín, tener todo. Todos los cambiados en el marco de tiempo que definamos no podrían la empresa tener derecho a cobrar por su instalación, ni arrendamiento, ni uso. Si estamos de acuerdo en eso, yo creo que estaríamos bien y avanzaríamos, pero creo que es importante relevar. La indicación tal cual así está redactada no cumple el objetivo que nos habíamos propuesto. Secretario, por favor, tiene una observación. Esa es la indicación que está sin firmar, es la indicación de la columna de mano derecha. Lo que ha dicho el Ejecutivo, sin entrar a polemizar, digamos, lo que ha dicho el Ejecutivo es que no ha habido cambio de propiedad, no que no se hayan cambiado en virtud de lo establecido en la 21.076. Claro. Entendamos todo lo mismo. ¿Sí? ¿Está claro ese punto? ¿Sí? Ya. Presidente, esta es una cuestión que, insisto, nosotros no podemos aclararla porque obedece a una intención subjetiva de la empresa, y eso es lo que se está tramitando ante la SEC, que es que bajo qué supuestos la empresa habría realizado cambios en medidores que no eran de su propiedad, que no estaban dentro de los planes pilotos, de manera que mal podríamos nosotros responder esa pregunta por las empresas. Y probablemente es una cuestión que, como les señalábamos en otras ocasiones, es una cuestión muy de caso, que probablemente habría que revisar documentación, que es toda tarea que está haciendo la superintendencia en estos momentos. Respecto de su aprehensión por la indicación, nosotros solamente podríamos señalar que hablar de en virtud de la ley 21.076, fijar un marco de tiempo o tratar de
o si ustedes quieren ver una fórmula que sea distinta, al menos nosotros no tenemos una opinión o una preferencia, pues como hemos manifestado. Nosotros entendemos que la solución a este problema es esencialmente por la vía administrativa. Y que las soluciones están dando, que estamos avanzando en esa línea. Como ustedes saben, la nueva norma técnica de distribución va a dictarse en un periodo relativamente acotado de tiempo. Se va a consagrar la voluntariedad del cambio y todas las situaciones que han sido rechazadas por la ciudadanía van a quedar recogidas en la nueva normativa. Asimismo, las aprensiones que han tenido ambas cámaras también, y que el gobierno ha sido consistente en poder acoger e implementar. Sin embargo, y comprendiendo los alcances de esto, nosotros no tenemos una opinión respecto de cómo ustedes determinen individualizar el número de medidores o de clientes a los cuales quieran alcanzar. Ya. Vamos al artículo 1 antes de ver los otros indicadores. Diputado Cor. Gracias, presidente. Yo entiendo la casuística administrativa. Y esto lo quiero plantear acá para ir resolviendo las dudas y de hecho teniendo la tranquilidad de que en mi distrito, por lo menos la gente que yo represento, no se ve expuesta a esta situación, pero me preocupa la opinión pública hacia el Parlamento. O sea, el Parlamento debe ejercer un rol de responsabilidad con respecto a esto. Entonces, para ver si de parte del Ejecutivo tenemos la misma mirada o la misma clasificación. Nosotros entendemos que hay 100.000, alrededor de 100.000 usuarios que eran dueños de su medidor y se les cambió. Usted nos plantea, por su medio presidente, de que se tiene que ver caso a caso. Dentro de esos 100.000, ¿cuántos tipos de casos distintos pueden haber? Pues yo creo que se pueden finalmente adecuar a cifras gruesas, porque yo entiendo que se demuestre el papel con que el empalme es de él o el medidor es de él, qué sé yo, o sea, que se corrobore la situación. Pero existen muchas variaciones o muchas posibilidades dentro de esos 100.000 que sean distintos unos con otros, o es más bien, no sé, son 2 o 3 grupos gruesos, y esos entonces vamos a tener 3 tipos de grupos que van a completar los 100.000, y eso se lo está resolviendo la SEC, porque tiendo a pensar que eso es más o menos común y homogéneo el problema dentro de esos 100.000. Gracias, presidente. El Ejecutivo y después procedamos a votar. Sí. Pero de la última indicación, sí. Partamos por la primera, hasta que lleguemos a esa. Presidente, por su intermedio el diputado Cort, grosso modo, y con lo que hemos podido nosotros observar es que uno debería encontrar 2 grandes grupos al menos, ¿no? Un grupo que son recambios que se hicieron antes de la ley y otros que se hicieron después de la ley. El recambio que se hizo antes de la ley debió necesariamente, y antes de la ley y de los decretos tarifarios, en fin, necesariamente debiera haberse encuadrado dentro de algún esquema de plan piloto de cambio, por lo cual para dar solución a esos casos es indispensable tener a la vista la documentación que la empresa tuvo que haber requerido, ¿no es cierto?, al usuario en su momento para autorizar un cambio, en fin. Otro grupo tendría que haber sido los que hicieron después de la ley, y que probablemente son casos que también requieren de exhibir documentación para ver qué exactamente es lo que hizo la empresa, cómo lo hizo, bajo qué condiciones y qué fue finalmente lo que aceptó el cliente. Muy bien. ¿Estamos claros entonces para ir a votar? Artículo 1, primera indicación. El artículo primero. Secretario. Con las indicaciones, en votación, el artículo primero con las indicaciones de la diputada, con la indicación de las diputadas Cid, Olivera y Osandón y de los diputados Desbordes y Eguiguren. Señor Eguiguren. Señor Gaona. Señora Marcela. Señor Cort. Señor Kuchel. Don Juan. Don Esteban. Se abstiene. Perdón. Don Pablo. Presidente. En contra de Chile Vamos. Rechazada la indicación.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, perdón, está el diputado Durán, no le tomó votación a él. ¿Y por qué no empecé por ahí, señor Durán? Discúlpeme. Es que se cambió de asiento. Ese fue el tema. Claro. Cambia de posición. De hecho engañó al... ¿En contra? Déjese constancia. 9 en contra, una abstención rechazada. Secretario, por favor. Si le parece a la comisión, ¿se daría por aprobado el artículo primero con la misma votación? Preguntarle al señor Velázquez si se mantiene con la abstención o lo aprueba. El artículo primero. Señor Vidal, sí. Se aprobaría 10-0-0. ¿Habría acuerdo? Presidente, Sigamos. corresponde votar la indicación de la diputada Chicardini y de los diputados señores Gaona, Gutiérrez Donuvo, Cort, Naranjo y Vidal para incorporar el siguiente artículo. Silencio, por favor. Artículo sin número. Los medidores y empalmes deberán volver a propiedad de los propietarios de bienes raíces que demandan el servicio eléctrico. En votación. Señor Durán. Señor Eguiguren. Señor Gaona. Señor Hernando. Sí, por supuesto, puede justificarlo. Señor Cort. Señor Kuchel. Señor Santana. Señor Esteban Velázquez. Don Pablo. Por favor. No, le pedí al diputado Venegas. No, muy simple. Quiero decir que el espíritu de esta indicación me parecía que era correcto, no obstante, a la luz de lo que hemos discutido acá, se hace absolutamente improcedente la redacción porque el efecto que busca contrarrestar nunca ocurrió. Así que en contra. En contra. Señor presidente, En contra. Resultado de la votación. rechazada la indicación, 9 votos en contra, una abstención. Rechazada. Prosiga. Señor presidente, procede votar el artículo segundo que no ha sido objeto de indicaciones. Si le parece a los miembros de la comisión, ya que mantiene la misma redacción del proyecto aprobado en general, que se apruebe con la misma votación 10-0-0 del artículo primero. ¿Habría acuerdo? En votación ¿Don unánime. Esteban? 10-0-0. 10, ¿sí? Ya. Acordado. Aprobado. Ya. Ahora entramos al artículo, a una indicación que nadie ha presentado, así que no sé si alguien la quiere presentar. ¿Quiere que abramos un momento de...? ¿Quiere suspender la sesión un minuto? ¿Quiere...? No. Ya. Vamos a ofrecer la palabra por unos minutos para la indicación última. Diputado secretario, por favor. La indicación dice, para incorporar el siguiente artículo, artículo tercero, el cambio de medidor efectuado por las empresas distribuidoras en virtud de lo dispuesto en la ley 21076 no generará derecho alguno a las citadas empresas a cobrar por su instalación, arrendamiento o uso. Terminada la lectura, señor presidente. Ya. A propósito de... No, estamos a propósito de la argumentación que hice en el rechazo anterior, creo que esta indicación está en el mismo espíritu, pero que aquí afinamos con la conversación que tuvimos en las sesiones anteriores, la forma de lograr el objetivo. Y el objetivo que entiendo queremos lograr es que no solo la ley completa vuelva a su espíritu original, sino que además, respecto de aquellos cambios que se pudieran haber producido en esa redacción que no compartimos y que acabamos de derogar, se corrija los efectos que se pudieran haber generado. Entonces, tengo la preocupación, entiendo lo que plantea el secretario, me gustaría saber si todos lo interpretan de la misma manera, al menos yo tengo duda de si esta redacción se hace cargo de ese objetivo. En el fondo, esto de declarar de que el cambio de medidores que se haya efectuado en virtud de lo dispuesto en la ley 21.066 no sea entendido de la misma forma como lo entiende el Ejecutivo respecto de que no se cumple con, por ejemplo, el anexo técnico. Entonces, me parece que en esta redacción yo preferiría cambiar ese en virtud por un espacio temporal, pero un espacio de tiempo, en fondo, hasta ahora o hasta que esta ley sea promulgada, porque de esa forma resguardamos que todos los cambios que se hayan producido entre medio con la ley que no era la que tenía que ser, se puedan, en el fondo, corregir y no se le pueda imponer ningún tipo de cobro ni arrendamiento a las personas respecto de esos cambios realizados. Entonces,
quisiera que el resto de los diputados pudieran ayudarme a ver si es que yo estoy muy equivocado en esta interpretación de la indicación que tal como que escrito. Podemos proceder a redactar una enmienda entonces de inmediato, ¿no? Pero no sé si todos están en la misma proposición. Secretario. Presidente, sin ánimo de participar en el debate, Ya lo está haciendo. el problema que veo yo es fijar un marco. Por favor. El problema que veo yo de fijar un marco temporal es que eventualmente se pueden haber producido cambios, ya estamos en el nivel de los casos, ya, solicitados por los usuarios, porque se incendió la casa, porque chocó un camión la casa y rompió el medidor, etcétera, o se lo robaron el medidor, etcétera, y estaríamos dejando a las empresas en un marco temporal de tiempo entre marzo del 2018 y 22 de agosto del 2019 sin la posibilidad de cobrar por hechos que son ajenos a la 21076 y que son probablemente del marco del 147 y 184 de la Ley General de Servicio Eléctrico. Ese es el problema de un marco temporal de fechas. Eso es, presidente. Diputado Cor. Ante la advertencia que nos hace el secretario, quizás, no sé si poner un artículo nuevo o agregarlo acá, y le pedimos la opinión también al Ejecutivo, que dejar, aunque está establecido así en la Ley de Servicios Generales de Distribución Eléctrica, que sea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles quien resuelva esa situación a partir de una posible caso que pueda reclamar algún cliente con una distribuidora en particular. No sé si sea eso, preguntarle al Ejecutivo por su intermedio, que quede expresamente puesto en esta ley, en este artículo quizá, o un artículo nuevo, que la superintendencia resolverá algún caso que se produzca. Sí, no puede ser de iniciativa parlamentaria, me dice el secretario, sería inadmisible, tendría que ser solo expresión del Ejecutivo. Diputado Vidal. ¿Puedo reiterar la consulta respecto a esta interpretación que sugiere el secretario de si en virtud de lo dispuesto, cómo choca con la expresión del Ejecutivo en términos de decir que ningún medidor se habría cambiado bajo los términos sugeridos por la Ley 20.066? Es que entonces la reacción no nos sirve. Entonces no nos sirve esta reacción. Porque no tiene ningún efecto si es que la interpretación técnica es que no ocurrió. Eso podría ser interesante. Mejor es que más pase que una pausa que se redacte. Perdón, que prenda el micrófono el diputado, me parece que esa es la solución. Sí. Diputado Gaona. De nuevo. Los medidores se cambian en función de una norma técnica, que es la dictada en diciembre del 2017. Por lo tanto, en ninguna parte de la Ley 21.076 habla de cambio de medidores, solo habla del tema de las propiedades de los medidores, nada más. Exacto, y el objetivo de la 21.076 es que obligar a las empresas a cambiar sin cargo para los clientes cuando haya caso de catástrofe y todo ello. Por tanto, yo también comparto la inquietud del diputado Vidal, que en el fondo el cambio de medidores efectuado por las empresas distribuidoras no es en virtud de la 21.076, es en virtud de una norma técnica que además no deriva de la 21.076, porque esa norma técnica se podría haber dictado igual sin la ley 21.076. Entonces, tengo mis dudas si efectivamente lo que tenemos que hacer aquí nosotros, cómo nos aseguramos de que las empresas no cobren por esos cambios. Entonces, yo creo que esto de en virtud de lo dispuesto en la ley, yo creo que es en virtud de las normas técnicas dictadas y que se puedan asociar, no sé, hay que buscar una redacción allí, si nos puede ayudar el secretario, pero básicamente dejar en claro que el cambio de medidores no lo produce la 21.076, nunca ha sido así, lo produce una norma técnica. Ya. Entonces, yo no sé si eso debiéramos legislarlo o no. Tratemos de pasar de la palabra a la enmienda para poder ahí precisar lo que queremos decir. Diputado Iguren, diputado. Presidente, si hay un acuerdo transversal de todos que este artículo no está conforme, ¿por qué no suspendemos por 5 minutos y redactamos uno para poder entrar a una votación? Tomamos esa decisión. Quizás la línea, no sé si la suspensión, pero lo otro es también es, después de este debate, despachar este artículo, porque además esto tiene que seguir el trámite en la sala y en el Senado, y paralelamente, efectivamente, hacer los estudios con el Ejecutivo, con la Biblioteca del Congreso, de ver si hay o no un alcance. Si lo hubiera, lo podemos enmendar en la sala,
para no retrasar el despacho desde la... ¿No se puede? No, porque las indicaciones... Ah, porque se este viene terminan ya viene desde la sala. Sí. claro. Ya. O que el compromiso del Ejecutivo poder enmendarlo en el Senado, que después el Senado puede volver cualquier cosa. Así que no, retiro lo Ya. dicho. Sí. Tenemos una Está bien, suspensión provisional de la sesión. Redacción ahora. Pero no se vayan. Voy a leer, Secretario, con la autorización del presidente y atendiendo la sugerencia formulada por el señor Gaona, queda como artículo transitorio. ¿No? Bueno, ya. Artículo 3º. El cambio de medidor efectuado por la empresa distribuidora con posterioridad al 5T y hasta la entrada en vigencia de la presente ley no generará derecho alguno a las citadas empresas a cobrar por su instalación, arrendamiento o uso. Terminada la lectura, señor presidente. ¿sí? Pareciera más cara de transitorio que de permanente. Ah, por, Es de naturaleza transitoria. por la reacción. Claro, Artículo transitorio. claro. Muy bien. Vamos a votar. Votación. Don Jorge Durán. Sí. Pues usted tiene un ejemplar que hay que rayar y yo lo rayo. Fírmalo. Firmen nomás y se agrega. Sí, firmen. Tengan confianza. Señor Durán. A favor. Don Francisco. A favor. Don Sergio. ¿Será Marcela? No. Don Isa. Don Carlos. Don Gustavo. A favor. Don Juan. Don Esteban. A favor. Don Pablo. Por favor. Sí, a ver, presidente, creo que el espíritu de la indicación esta vez sí se hace cargo, a diferencia del anterior que rechazamos, toda vez que creo que esto repara el daño público a una política pública mal implementada, a una buena idea mal ejecutada. Creo que de esta manera se corrigen los efectos que se provocaron en los usuarios de un cobro respecto de medidores que primero fue una manera distribuir la tarifa y que luego, a propósito de la polémica, podría ser cobrado de manera individual a los clientes. Creo que de esta manera, desde esta comisión, logramos reparar ese error y lograr que el costo por el error que cometieron tanto el Ejecutivo como el Congreso, como las empresas en todo este proceso, no lo paguen las personas, sino que lo asuman, en este caso, las empresas, que es lo que me parece lo más justo. Así que apruebo. Muy bien. Don Juan Luis. A favor. Aprobado 10-0-0. Aprobado. Nombrar diputado informante. ¿Se ofrece? Ya. Don Pablo Vidal, ¿habría acuerdo? Hay acuerdo. ¿Y? ¿Por haberse cumplido? Sí. Por haberse cumplido el propósito de la sesión, esta se levanta. Solamente. Solo con la autorización de. Diputada Marcela. No se vayan, no.